Bien, para empezar a ver funciones polinómicas, ¿sí? Primero tenemos que tener en cuenta algunos conceptos importantes. Por empezar es el teorema fundamental del álgebra, que a partir de ahora lo vamos a abreviar como TFA. El teorema fundamental del álgebra dice que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, considerando las reales y las no reales. ¿Qué era raíz? Un valor de x es raíz de p de x si el polinomio se anula para ese valor. ¿Y cómo las calculábamos? Lo hacíamos en la lineal y en la cuadrática. Igualamos toda la expresión a cero. En este caso, por ejemplo, en el primer polinomio, al polinomio factoriado, lo igualamos a cero. Y como los factores se están multiplicando, lo que hacemos es cada factor lo igualamos a cero. Si uno de ellos es cero, toda la expresión va a ser cero. Cero por cualquier cosa da siempre cero. Entonces analizamos para cada factor qué valor anula a cada factor. En el primero lo anula el 1, en el segundo lo anula el 2, en el tercero lo anula el menos 3. Fíjense que las raíces de este polinomio son 1, 2 y menos 3. De forma análoga, calculamos las raíces del resto de los polinomios. En este caso, fíjense que 7 anula al primer paréntesis y 4 a los dos que siguen. Como 4 se repite dos veces, se llama raíz doble, pero se cuenta por separado, o sea que son 3. X igual a menos 5 es raíz triple. Menos 5, si bien es el mismo valor, es raíz 3 veces, por lo tanto tiene 3 raíces el polinomio. Y también puede suceder que el polinomio tenga a 8 en este caso una raíz real y las otras dos, fíjense que si nosotros igualamos a 0, el 1 pasa restando, el cuadrado se agrega en las barras de módulo y el cuadrado pasa como raíz, pero raíz cuadrada de un número negativo que no existe solución. Estos son los números no reales, raíces de índice par con radicando negativo. Una consecuencia del teorema fundamental del álgebra es la siguiente. Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales. Significa que un polinomio de grado 3 puede tener las 3 raíces reales. Como pasa acá, como pasa acá, como pasa en el primero. En el último caso, fíjense que este polinomio es de grado 3. Tengo una raíz real acá y dos raíces no reales acá, son 3 raíces. Reales, una sola, pero las otras dos son raíces no reales. ¿Por qué dos raíces no reales? Porque surgen de una raíz cuadrada con radicando negativo. Y toda raíz de índice par con radicando negativo, toda raíz de índice par, incluyendo las de radicando negativo, siempre tienen dos soluciones, una positiva y una negativa. Los polinomios de grado 1 llamados funciones lineales tienen una raíz real. Eso ya lo trabajamos el año pasado. Los de grado 2 llamados funciones cuadráticas tienen hasta 2 raíces reales y los de grado 3 tienen hasta 3 raíces reales. Las raíces no reales, como estas, de un polinomio siempre vienen en parejas. Volvemos a repetir por qué. Porque surgen de una raíz de índice par con radicando negativo. Surgen de una raíz de índice par y toda raíz de índice par tiene dos soluciones. El radicando sea positivo o negativo, no importa. Por eso, un polinomio de grado 3 puede tener una raíz real y dos raíces no reales, o bien tener sus 3 raíces reales. Otra consecuencia que va asociada a la primera es que un polinomio de grado impar tiene como mínimo una raíz real. Es decir, que su gráfico siempre tendrá contacto con el eje X. Ahora estuvimos hablando de raíces múltiples, raíces dobles, raíces triples. Veamos qué es lo que pasa. Veamos este polinomio, s de x igual a x más 1, que se repite 4 veces, y x menos 2, que se repite 3. Como aparece 4 veces este paréntesis, lo elevo a la cuarta. Como aparece 3, lo elevamos al cubo. Entonces, x igual a 2 es raíz triple, es raíz en este y en este. X igual a menos 1 es raíz cuádruple, es en cada uno de los primeros 4 paréntesis. Observan el gráfico de s de x y la multiplicidad. Fíjense qué sucedió en la raíz menos 1 y qué sucedió en la raíz 2. ¿Qué pasó con la función? La función llegó hasta menos 1, tocó en menos 1, porque de hecho es raíz,
y volvió a bajar. Esto significa que rebotó. Llegó y rebota. Es como tirar una pelota al techo. Llega al techo y no continúa del techo. Rebota. En cambio, en 2, que es raíz triple, ¿sí? Es raíz 3 veces, el gráfico atraviesa el eje, pasa del lado negativo a los positivos. Entonces, si el grado de multiplicidad es impar, el polinomio atraviesa al eje x en x igual a r, en la raíz. El grado de multiplicidad es par, el polinomio toca pero no atraviesa, significa que rebota en el x igual a r. Vamos a ver un polinomio cualquiera que no esté factoriado. En este caso, la única técnica que podemos aplicar es el teorema de Gauss. Las posibles raíces racionales son más menos 1 y más menos 3, los divisores del término independiente. ¿Por qué solamente los del independiente? Porque el coeficiente principal es 1. Entonces, cuando el coeficiente principal es 1, las posibles raíces del polinomio se reducen a los divisores del término independiente. Empezamos a especializar con 1, nos dio 0, x igual a 1 es raíz de b de x. Según el teorema de Gauss, x menos 1 divide a b de x. Si lo divide, significa que el resto nos da 0 y que vamos a resolver la división por Ruffini. Y al resolver la división por Ruffini, que recuerden que el dividendo tiene que estar completo y ordenado en forma decreciente, lo vamos a poder expresar como divisor, que es x menos 1, por el cociente, que es x cuadrado menos 4x más 3. Y a este polinomio de grado 2 también hay que factoriarlo. Como no podemos trinomio cuadrado perfecto, recurrimos a la fórmula resolvente. Y al aplicar fórmula resolvente, obtuvimos las raíces 3 y 1. Quiere decir que al cociente lo puedo escribir en forma factorizada como x menos 3 por x menos 1. Por lo tanto, al polinomio b de x lo voy a escribir como x menos 1, que es el primer divisor que conseguimos, que encontramos aplicando el teorema de Gauss, por x menos 3 por x menos 1 que obtuvimos aplicando la fórmula resolvente. Como el paréntesis x menos 1 se repite, lo elevamos al cuadrado por x menos 3. X igual a 1 es raíz doble de b de x y x igual a 3 es raíz simple de b de x. Si deseamos conocer la multiplicidad de una raíz, debemos controlar que el polinomio esté factorizado. Ojo con eso, es algo fundamental. Y ahora pasemos al conjunto de positividad y negatividad de una función. Como bien vimos, vamos a repasar la definición. El conjunto de positividad de un polinomio está formado por todos los valores de x donde el polinomio es positivo. El conjunto de negatividad de un polinomio está formado por todos los valores de x donde el polinomio es negativo. Por ejemplo, tenemos la función x menos 1 al cuadrado por x más 5, una función polinómica que ya está factoriada. Tenemos dos raíces, x igual a 1 del primer paréntesis, x igual a menos 5. 1 es raíz doble, recuerden, porque está elevado al cuadrado. Decimos que su conjunto de ceros o raíces es menos 5 y 1. Fíjense que para los valores de x comprendidos entre menos infinito y menos 5, que es la primera raíz, el valor de la función es negativo, está por debajo del eje x. Por lo tanto, el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 5. En cambio, ¿qué sucede con el resto? El resto, de menos 5 a 1 y de 1 a más infinito, el conjunto es de positividad. ¿Por qué? Porque el gráfico está por arriba del eje x. El valor de la función es positivo. ¿Sí? Entonces, el conjunto de positividad va a estar dado entre menos 5 y 1, 1 y más infinito. ¿Por qué lo separamos en 1? Porque en 1 es raíz. Y en la raíz la función vale 0. Y 0 no es ni positivo ni negativo. Observen que las raíces de p de x son las que determinan sus conjuntos de positividad y de negatividad. Observemos este otro ejemplo. S de x es igual a x más 1 por x menos 3 por x menos 1 al cuadrado por x más 2. Las raíces las obtenemos igualando a 0 a cada uno de los paréntesis, menos 1, 3, 1 que es doble se repite y menos 2. Entonces, en el gráfico con el eje x exagerado para poder pintarlo, la función ya está graficada, nosotros vamos a aprender a graficarla después más adelante,
determinamos que el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 2, unión de menos 1 a 1, unión de 1 a 3. Y el de positividad es la parte roja, de menos 2 a menos 1 y de 3 a más infinito. Bien, ahora, el teorema de Bolzano-Weierstrass. Nosotros hasta ahora hemos determinado tanto de la función lineal como de la cuadrática el conjunto de positividad y negatividad en forma gráfica. A partir de ahora lo vamos a determinar en forma analítica. El teorema de Bolzano-Weierstrass, Bolzano y Weierstrass son dos personas totalmente distintas. Bolzano fue el que demostró el teorema y Weierstrass, después de la muerte de Bolzano, lo que hizo fue publicarlo. Entonces, básicamente lo que dice el teorema de Bolzano-Weierstrass dice, cuando una función es continua en un intervalo y tiene distintos signos en los extremos del mismo, entonces tiene por lo menos una raíz real en ese intervalo. Y la consecuencia que nosotros es la que vamos a utilizar entre dos raíces consecutivas. Los valores que toma un polinomio son todos positivos o todos negativos. Fíjense lo que dice el teorema. ¿Sí? Si en un intervalo, en este caso en el intervalo de 1 a 6, la función tiene distintos signos. Fíjense que para 1 vale menos 2 y para 6 vale 2. Para 1 tiene valor negativo, para 6 tiene valor positivo. Quiere decir que en el medio la función tuvo que haber cruzado al eje X. ¿Sí? En este caso sucede eso en x igual a 3. Por eso dice, toda función polinómica es una función continua. ¿Qué significa que sea continua? Que se la puede graficar sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Momentáneamente justificamos así. Cuando conozcan los límites, cuando conozcan el tema de límites, van a poder determinarlo en forma analítica. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esta consecuencia? Entre dos raíces consecutivas, el valor de la función es siempre positivo o siempre negativo. Fíjense la función p de x igual a x al cubo más x cuadrado menos 6x. Si esta función nosotros la factoriamos, obtenemos que las raíces son x igual a menos 3, x igual a 0 y x igual a 2. Observen, al polinomio, para factoriarlo, lo primero que hicimos fue aplicar factor común, que es x, la x de menor grado. En el paréntesis nos quedó un polinomio de grado 2, que no es trinomio. Por lo tanto, aplicando fórmula resolvente, obtuvimos los dos valores de x, las dos raíces, y en base a eso lo escribimos en forma factorizada. Quiere decir entonces que x es igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 3 son las raíces. Fíjense qué es lo que les dice acá. X igual a menos 3, x igual a 0 y x igual a 2 son las raíces. Armamos los intervalos. Para armar los intervalos a veces es conveniente y más simple que ustedes grafiquen, aunque sea en forma muy chiquitita, no importa, la recta. Y sobre la recta marquen las tres raíces, menos 3, 0 y 2. Yo los marqué en forma exagerada. ¿Y eso qué hizo? Que la recta me quede dividida en 4 partes, en la naranja, en la celeste, en la rosa y en la verde. Y los escribo en este cuadro en este orden. De menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0 el celeste, de 0 a 2 el rosa y de 2 a más infinito el verde. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Es más simple a veces graficar, aunque sea tedioso. Graficar, marcar las raíces y ver en cuántas partes me queda dividida la recta y escribir los intervalos en orden. El naranja, el celeste, el rosa y el verde. De más chico a los números más grandes. Después, ¿qué hacemos? Vamos a elegir un valor arbitrario. Significa un valor cualquiera que pertenezca a cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en el primero elegimos al menos 4. El menos 4 pertenece al intervalo naranja. El menos 1 pertenece al intervalo celeste. El 1 pertenece al intervalo rosa y el 3 pertenece al intervalo verde. Son los valores que fuimos eligiendo. ¿Qué hicimos después? Especializamos en cada uno de estos valores y nos detenemos en el signo que obtenemos. El valor es negativo. Si es negativo para por esta consecuencia que acabamos de decir,
que entre dos raíces consecutivas el valor de la función es siempre negativo, siempre positivo. Si es negativo para uno, es negativo para todos los valores que pertenecen al intervalo naranja. O sea que el intervalo naranja es de negatividad. Para -1 nos dio 6. 6 es mayor que 0, es positivo. Quiere decir que el intervalo celeste es de positividad. Para todos, si para este me dio positivo, para todos estos me va a dar positivo. Para x igual a 1 hacemos el mismo razonamiento, nos dio negativo, quiere decir que es de negatividad. Si es de negatividad para 1 es de negatividad para todos. Y para 3 sucede exactamente lo mismo, nos dio positivo, quiere decir que el intervalo verde es de positividad. En consecuencia, las raíces son 0, menos 3 y 2. El conjunto de positividad va a ser el celeste unido al verde, o sea, del menos 3 a 0, unión de 2 a más infinito. Y el de negatividad va a ser el naranja unido al rosa, de menos infinito a menos 3, unión de 0 a 1. Sepan que los gráficos que haremos de funciones polinómicas van a ser aproximados y que esta tabla que acabamos de hacer es una especie de tabla encubierta que nos va a servir y nos va a ayudar también para graficar. Y lo último en cuanto a teoría es gráfico de funciones polinómicas. La intersección del gráfico de un polinomio y el eje Y. Con el eje ordenado, el gráfico de p de x atraviesa el eje Y cuando x vale 0, de la misma forma que lo hacíamos con la lineal y la cuadrática. Reemplazábamos todas las x por 0, es decir, cuando y es igual a p de 0. Al hacer p de 0 se anulan todos los términos, excepto el independiente. Por eso, p de x atraviesa el eje Y cuando y es igual al valor del término independiente. Eso lo podemos tomar como regla general. Fíjense en esta función, p de x igual a menos x al cubo más 3x cuadrado más 2. Este 2, el término independiente, nos indica el valor en el que la función va a cortar al eje Y. Eso es por regla general. Atraviesa el eje Y en Y igual a 2. Para hacer gráficos aproximados de polinomios, tendremos en cuenta que los contactos entre el gráfico de la función y el eje X son las raíces del polinomio. Esas las determinamos primero factoriando el polinomio y después calculando las raíces. Según el grado de multiplicidad de cada raíz, el gráfico puede atravesar al eje X o solo tocarlo, rebotar. Entre raíces consecutivas, los valores que toma el polinomio son todos positivos o todos negativos. Eso es por consecuencia del teorema de Bolzano-Weierstrass. Y el gráfico atraviesa el eje Y en el valor del término independiente. Entonces fíjense que acá les dan los pasos a seguir. El primero, tenemos que factoriarlo. ¿Para qué? Para después determinar las raíces. A partir de las raíces determinamos de cada una si es simple, si es doble, el grado de multiplicidad, para saber si atraviesa o rebota. Después calculamos el conjunto de positividad y negatividad. ¿Con qué? Con el cuadro que les acabo de mostrar, donde escribimos los intervalos en orden, elegimos el valor arbitrario, especializamos y vemos qué signo tiene el resultado, si es positivo o negativo. ¿Sí? Y el último, calculamos o determinamos la ordenada al origen, que sabemos que es el término independiente de la función dada. Grafiquemos aproximadamente el polinomio x cubo más 3x cuadrado menos 4 sin usar tabla de valores. Buscamos las raíces del teorema aplicando el teorema del Gauss. Al ser mónico, las posibles raíces son los divisores de 4. Más y menos 1, más menos 2, más menos 4. Son los divisores de 4. Probemos con x igual a 1. Especializamos, nos dio 0. X igual a 1 es raíz. Aplicando la regla de Ruffini y dividiendo por x menos 1, recuerden al polinomio completarlo. Nos falta el término lineal. Aplicamos la regla de Ruffini y obtenemos que q de x es x cuadrado más 4x más 4. Quiere decir que el polinomio es x menos 1 por x cuadrado más 4x más 4. Q de x, el divisor, es un trinomio cuadrado perfecto, que si calculamos las bases y verificamos el doble producto, quiere decir que lo podemos escribir como x más 2 al cuadrado.
Por lo tanto, p de x nos queda como x menos 1 por x más 2 al cuadrado. Esto es lo primero que hacemos, fíjense. Nos dan el polinomio, lo factoriamos, lo escribimos en forma factorizada y al lado escribimos x igual a 1 es raíz simple y x igual a menos 2 es raíz doble de p de x. Al ser simple en 1 va a atravesar, al ser doble en menos 2 va a rebotar. Ahora buscamos, después de determinar si atraviesa o si rebota, escribimos los intervalos en orden. Fíjense, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a más infinito. Elegimos el valor arbitrario en cada uno. Especializamos en cada uno. Y a partir de ahí obtuvimos que al ser los primeros dos con signo negativo son menores que 0, nos dieron los dos primeros conjunto de negatividad y el segundo conjunto de positividad. Quiere decir que las raíces son menos 2 y 1. El de positividad es solamente el intervalo de 1 más infinito. El de negatividad es de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a más infinito. Sabemos también que la ordenada al origen es menos 4. ¿Sí? Entonces marcamos. Marcamos las raíces menos 2 y 1. Marcamos la ordenada al origen, menos 4. ¿Sí? El valor que obtuvimos acá, si bien acá no está escrito, lo marcamos que también es el valor menos 4. Y también si quieren podemos marcar, pues se puede marcar el valor que se obtiene en el cálculo del conjunto de positividad y negatividad. Entonces, unimos esos puntos y obtenemos el gráfico de la función polinómica. Pasos, volvemos a repetir, pasos a seguir en el gráfico de funciones polinómicas. Factoriamos el polinomio. Calculamos las raíces e identificamos si las raíces son simples o dobles para saber si atraviesan o rebotan. Fíjense que en menos 2 dijimos que rebota y en 1 atraviesa. Después de terminar las raíces, hacemos el gráfico, como les expliqué anteriormente, indicamos los intervalos, los escribimos en columnados en orden, elegimos el valor arbitrario, especializamos y determinamos cuál de los intervalos pertenece al conjunto de positividad y cuál al de negatividad. Por último, marcamos la ordenada al origen, que en este caso es menos 4. La marcamos y unimos los puntos. Y de esa forma tenemos el gráfico de la función polinómica.